hablaba de los 144,000 que eran los que tenían que estar sellados y demás, que pues los 144,000 eran los que les decía yo que iban a estar viniendo con el Señor Jesucristo, después iban a andar para todos lados. Ellos aparentemente sí son arrebatados antes que los demás, porque habíamos comentado, aparte en sus Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 11, y quiero hacerles unas menciones nada más. Por ejemplo, había yo dicho que cuando venga el Señor Jesucristo todos vamos a ser arrebatados al mismo tiempo, y eso lo habíamos visto porque se lo dicen a Daniel en el capítulo 12, en el libro de Daniel, y se lo dicen cuando están hablando déjenme acordarme, a los hebreos, cuando Pablo le está diciendo a los hebreos, les dice que todos ellos, todos esos patriarcas que dieron buen testimonio, habían sido apartados hasta el día de la ira, ¿no? Hasta el fin de los tiempos, para que ellos no habían podido ver la gloria de Dios y que le iban a ver hasta que todos la viéramos juntos. Entonces, el que me pueda alcanzar, voy a Hebreos 11, el que me pueda alcanzar en el libro de Hebreos, me alcanza. Hebreos 11:40 creo que era la cita, ahorita la confirmamos. Fíjense, en Hebreos 11 venía hablando del buen testimonio y cómo la fe les había contado por gracia a aquellos que habían tenido fe y que habían obedecido a Dios y demás. Entonces está Pablo platicando de esto a los hebreos y les dice que todos ellos habían padecido por el Evangelio, habían sido obedientes, habían dado buen testimonio, y dice a partir del 11, Hebreos 11:37, dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, porque eran obedientes y demás, dice, no recibieron lo prometido. Aquello que Dios les había prometido, ellos se quedaron esperándolo, que era la venida del Mesías, aquello que fueran llevados con Dios y demás. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para los que estamos actualmente. Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces todos vamos a ser convertidos a este cuerpo incorruptible. Muchas veces lo he comentado y demás, pero pues es para que reafirmar esta parte, ¿no? No todos vamos a resucitar, todos vamos a ser convertidos, todos nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo en el cielo, pero todos a un mismo tiempo. Aún estos patriarcas, aún los que dieron buen testimonio, Moisés, todos ellos estaban apartados. Y esto es lo que platicaba Pablo, ¿no? Que así era. Y entonces en Daniel 12, cuando les dice, el ángel le dice algo por el estilo, cuando le está diciendo del fin de los tiempos, cuando va a venir el Señor Jesucristo, el tiempo del fin es el título del capítulo 12. Y entonces en Daniel 12 le dice, a partir del 8, ¿no? Le decía a Daniel, y yo oí, mas no entendí, dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? De la tribulación, la gran tribulación, todo esto que estaba profetizando para Daniel. Entonces le dice, y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin de los tiempos, cuando venga el Señor Jesucristo, cuando las profecías se empiecen a cumplir, cuando sean esclarecidas. Dice,
muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos podrá entender, ¿no? No entenderá, pero los entendidos comprenderán. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Todo esto ya lo hemos visto varias veces, cuándo es la venida del Señor Jesucristo y por qué tiene que estar el templo, cómo se debe quitar el continuo sacrificio, y todo eso lo hemos estado viendo. Entonces, le decía, se dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y entonces le dice en la profecía, está hablando del tiempo del fin, y le dicen a Daniel también, y tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, cuando estábamos dando la clase, yo les platicaba, si a Daniel lo mandaron hasta el fin de los días, a los patriarcas los mandaron hasta el fin de los días, pues obviamente nadie va a ser resucitado sino hasta el fin de los días. Solamente los 144,000 son arrebatados antes, y eso ya vimos quiénes son los 144,000, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, y sin embargo después dice que estos 144,000 que fueron justificados, que fueron arrebatados, son llevados de un lado para otro con el Señor Jesucristo. Oye, ellos lo van siguiendo de un lado a otro. Entonces, cuando viene el Señor Jesucristo, también viene con los 144,000. Eso es lo que yo leo en las Escrituras. Y son los únicos. Entonces, cuando entramos a esta parte de los 2 olivos, y entonces ellos están durante 3 días muertos, y son resucitados, y el Señor les dice, sube acá, y en ese momento viene el temblor, y viene toda esta situación, pues entonces es de suponerse que ellos 3 días antes tal vez de que venga el Señor Jesucristo son exhibidos, son muertos, y muy posiblemente ellos revivan junto con todos los que estén muertos en aquel momento. Eso es lo que yo creo, de acuerdo a lo que pues más o menos veo, pero pues lo vamos a ir viendo con textos bíblicos, y pues ya iremos viendo a ver si piensan igual ustedes. Entonces, se habla también de que durante 42 meses, ¿no? va a estar la plaza y demás, y esto, bueno, ahorita lo vamos a ver, son los 3 años y medio. Acuérdense que teníamos en la última semana de Daniel, en la semana 70, el último año se divide en dos periodos de 3 años y medio, ¿no? Y bueno, pues lo vamos a estar viendo también. El Abadón habla aquí de que lo que vimos es que estaban esperando a que fueran sellados y demás, los que habían de ser sellados, para que entonces viniera el juicio de Dios. Y luego habla de los 144,000 que también estaban sellados. Después habla de los que murieron en la tribulación y en la gran tribulación por este padecimiento, y que son los que están vestidos de vestiduras blancas y que vienen junto con el Señor Jesucristo también. Y más adelante habla de pues todo esto, habla de que pues si fueron santos, los apartados, y que viene el Abadón o el Apolión, y que es este demonio que se le dice, ahorita les voy a decir, se le dice... Perdón, César, ¿dónde vas? Estoy recapitulando el capítulo 11, que fue donde nos quedamos, de Apocalipsis 11. Entonces les decía yo que algo así. Entonces, él, les digo, se llama el ángel del abismo. Y este ángel, se supone que atacan o agreden a todos los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Entonces,
También estaban los sellados, les decía yo, ¿no? También los sellados que eran de los 144,000. Y entonces todos, yo creo que todos tienen un cierto sello de que son hijos de Dios cuando, cuando crees en Cristo, perdón, cuando crees en Cristo como tu Salvador. Y entonces, pues esas son las referencias que quería darles antes de volver a tomar el capítulo 11. Y entonces pues ahí vamos a ir viendo ya las diferentes puntos de vista, ¿no?, de este capítulo. Entonces, Javis, ¿vuelves a leer el capítulo 11, por favor? Viene el segundo ay. Entonces, dice que a él se le da una caña para que empiece a medir el patio del templo y el altar y el lugar donde es los lugares de adoración y demás. Dice, pero el patio del templo, dice en el 11:2, pero el patio del templo que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad a la ciudad santa 42 meses. Entonces, yo les decía, las profecías dicen que a la mitad de la semana 70 va a ser quitado el continuo sacrificio. El continuo sacrificio, yo les decía, que es cuando llevaban los palominos, cuando llevaban ofrenda en dinero o animales para ser sacrificados por diferentes tipos de pecados. Entonces, como eran pequeños pecados y pequeños sacrificios, pues todos los días se hacían este tipo de sacrificios para justificación o para perdón o limpieza del pecado o del cuerpo. Porque, por ejemplo, cuando las mujeres tenían la menstruación, pues no era que pecasen, sino que estaban impuras. Entonces, con los palominos se limpiaban, ¿no? Y tenían que estar 7 días sin contacto físico con nadie, cosas así. Entonces, ese es el punto, ¿no? Creo que 7 o 14 días, no me acuerdo. Pero el caso es que no era porque estuviesen pecando, sino porque había que presentar un sacrificio y entonces todos los días en el templo había este continuo sacrificio. Este continuo sacrificio, si vuelve a estar el tercer templo, seguramente se va a empezar a practicar por los judíos, y al practicarse este continuo sacrificio es interrumpido a los 3 años y medio, según las profecías de Daniel. Entonces aquí dice que durante 42 meses van a entregar el patio a los gentiles. Entonces se piensa que desde el principio estaba edificado en el patio, lo que es ahorita el patio que creen los gentiles, del Islam. El patio que piensan que tienen es realmente donde antes estaba el patio, es donde ahora está construida la mezquita dorada. Eso dicen los estudios de los judíos. Está tomado por la bestia porque aquí es claramente evidente que es durante los 3 últimos años y medio de la semana 70. De los 7 años, de los últimos 7 años antes de la venida del Señor Jesucristo, a partir de los primeros 3 años y medio después del templo, es cedido el patio, o el templo, a partir de los 3 años y medio en adelante, hasta los últimos 3 años y medio que le falten para cumplir los 7 años. Híjole, creo que tal vez los hice bolas. Pero bueno, el caso es que el patio yo creo que es tomado o es cedido a partir de pasan los primeros 3 años y medio con el continuo sacrificio, y después es cuando es cedido el patio antes de la venida del Señor Jesucristo. En otras profecías se dice, creo que las mismas profecías de Daniel las vimos, donde se dice que la bestia va a tomar el templo por la fuerza y el ejército y demás en los 3 últimos años y medio. Y que al final de quitado el continuo sacrificio, a los 3 años y medio después de quitado el continuo sacrificio, entonces viene la gran tribulación.
Entonces, y que esta gran tribulación solamente va a durar 40 y tantos días, que es lo mismo que les acabo de leer en Daniel. La tribulación va a durar 40 días, o 45 días, algo así habíamos calculado la última vez que que vimos estas fechas. Entonces, para que quede claro, esta parte donde dice que el templo va a ser cedido por 42 meses son 3 años y medio, que serían los 3 últimos años y medio antes de que empiece al final la gran tribulación. Y entonces dice que va a dar a sus 2 testigos para que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y que estos 2 testigos son los 2 olivos o los 2 candeleros que están de pie delante de Dios en la tierra, ¿no? Y dice, y que tienen poderes y otras cosas para también contrarrestar el poder del maligno y demás, y para poder cerrar el cielo, dice el 6, a fin de que no llueva en los días en que ellos estén profetizando, y tienen poder sobre las aguas, también para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todo tipo de plaga, ¿no? Y entonces dice que cuando ellos 2 terminan esta batalla contra la bestia, terminan de estar dando testimonio contra la bestia y demás al final de sus días, contra el anticristo, entonces él los vence y al vencerlos los mata, ¿no? Cuando él los mata, cuando la bestia los mata, los tiene exhibidos sus cadáveres en la plaza durante 3 días, ¿no? Y entonces, ¿cómo? 3 días y medio. Ah, bueno, 3 días y medio, bueno, sí. Sí, como diría Mr. Spock, 3 días y medio. Entonces los tienen exhibidos durante 3 días y medio. Y entonces, pero resulta, dice el 10, que los moradores de la tierra pues van a estar de momento muy regocijándose, porque pues ya se los quitaron de encima, porque pues la mayoría de las naciones van a estar contra Israel y contra los cristianos y se va a crecer mucho la maldad y ese tipo de cosas que habían dicho. Porque estos profetas pues obviamente atormentaban a los moradores de la tierra, igual que a los cristianos, que son perseguidos. Y entonces, porque les están diciendo continuamente cosas que no deben de hacer, que están mal, que están interpretando mal o que no se dan cuenta. Y entonces, después de los 3 días y medio, viene en ellos un espíritu de vida enviado por Dios, y entonces se levantan en sus pies. Y entonces, como todo mundo los va a estar viendo, pues va a entrar un gran temor sobre las gentes que los vean. Les va a decir el Señor, suban acá. Y entonces viene una nube y ellos son llevados en esta nube. Y entonces todos los enemigos que los ven van a tener un gran temor, y en ese mismo momento pues viene un gran terremoto, y en este gran terremoto va a morir pues 7,000 hombres, ¿no?, de ese lugar. Entonces este segundo ay es muy específico sobre los 2 apóstoles, pero también esta situación de los 2 apóstoles, les decía yo que a mí me da la impresión de que las naciones ya los van a estar viendo, las naciones van a estar regocijándose, están pasando los 3 años y medio del final de los tiempos, antes de la gran abominación o después de la gran abominación, cuando sucede esto con los 2 olivos. Y entonces posiblemente también en ese momento sea una señal muy clara de que el Señor ya está por llegar, o de que está llegando en ese momento, y ellos sean arrebatados al igual que todos los demás que yo les platicaba de Hebreos 11 o los de Daniel 12, ¿no? Que Daniel y los demás pues todos iban a ser resucitados hasta el tiempo del fin, igual que todos nosotros, el día del fin o el día de la ira de Dios, que coincide con la venida del Señor Jesucristo. El arca de su pacto.
Ok, entonces, fíjense, está hablando de los dos olivos, cómo son llevados en ese momento, ¿no? Y casualmente, como yo les decía, también habla del día de la ira de Dios y habla de la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, este es otro punto por el cual yo podría decir que están asociadas una cosa con la otra. Recordemos que la división de la profecía del Apocalipsis, al hacer la Biblia, la fueron separando por capítulos y conceptos y demás. Entonces, dentro de este mismo capítulo está la venida del Señor Jesucristo. Dice, toca el séptimo ángel la séptima trompeta. Y entonces viene el tercer ay, ¿no? El segundo ay pasó, aquí viene el tercer ay. Entonces dice, viene este tercer ay. Y entonces, al ver estas gentes que se están yendo los de estos, dice, entonces hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de los tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos la gracia, Señor, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que eres y el que eras, y que has de venir, porque has tomado tu grande poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, es muy claro, ya está, lo están honrando y le están diciendo, le están diciendo que el que era, el que es, el que ha de venir, y dice, y entonces dicen a estas naciones que se airaron y que fueron a la guerra contra Israel y contra los cristianos, y etcétera, etcétera, que dice, ha venido el tiempo de juzgarlos, de que dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre. Entonces a todos los que teníamos, fíjense, van a ser juzgados los que hacen mal, pero también decíamos que nosotros hay pasajes donde dice que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Entonces dice que ha llegado ese momento, ha llegado el momento en que debemos de que ya vemos el tiempo de la ira, y que es el tiempo en que nosotros vamos a ser llevados para tener este juicio. Y entonces dice, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y entonces fíjense, en el día de la ira, igual que en los pasajes que veíamos de la venida del Señor Jesucristo, vuelve a hablar de este granizo grande, que según las profecías va a pesar un talento, que un talento eran 40. ¿Dónde dice lo del granizo, perdón? Lo vamos a ver más tarde. Aparece el granizo de 40 y tantos, de 40 y tantos kilos, ¿no? 43 a 45 kilos más o menos se calcula que pesa un talento. Es el 11-19, donde menciona lo del terremoto y grandes granizos. Sí, pero no nos adelantemos, o sea, estamos todavía viendo el 11. Cada momento, o sea, yo les voy anticipando lo que vamos a ir viendo, y hasta que lleguemos en su momento, pues vamos a ir ampliando el tema. Entonces, les decía yo que aparece este granizo, que aparece en el valle de Megiddo, que es la batalla del Armagedón, y que es donde aparece este granizo de 40 y tantos kilos, que es un talento.
pero aparece el gran terremoto, donde aparece este granizo, que aparece en las profecías, en las 2, 3, 4, 5 profecías que estuvimos leyendo sobre el día de la ira y la venida del Señor Jesucristo. Entonces, para que vean, es el momento en que está diciendo aquí que van a ser arrebatados y llevados a juicio y demás, y que acaba de suceder lo de los 2 olivos, y que es cuando viene entonces otra vez el día de la ira, y está marcado, y dice, se veía el arca del templo, ¿no? El arca del pacto se veía en el templo, dice, y entonces están estos relámpagos, las voces, los truenos, el terremoto y este grande granizo, ¿no? Entonces, más o menos se los platico para que sigamos teniendo la evidencia, por un lado, de que es el mismo momento, y habla del día de la ira, es el mismo momento, y también que sepamos que es el momento en que viene el Señor Jesucristo, y cómo veamos que coinciden todas las cosas. Dice, la mujer ya del dragón, apareció en el cielo la señal de una mujer vestida con vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza de su corona 2 estrellas. Se hace Entonces, aquí está hablando de Israel y de sus 12 tribus, y está hablando de los 12 ángeles, que eran las estrellas que ya habíamos visto, ¿no? De las estrellas que también eran las de las iglesias, o los ángeles de las iglesias. Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, cuando habla del parto, del alumbramiento, dice que Israel está en ese momento de angustia y demás, porque ¿se acuerdan que les había yo comentado que cuando dice el Señor Jesucristo que cuando oigan de guerras y rumores de guerras y demás, que no teman, que porque apenas son los dolores de parto? A esto es a lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo. Y es a lo que se refiere la profecía. Son dolores tiempos de mucha aflicción, tiempos de persecución, tiempos de guerra con otras naciones y demás. Entonces está sufriendo estos dolores de parto, pero todavía no es el alumbramiento, todavía no es el final. Y entonces dice, y entonces viene el dragón que aparece en el cielo, ¿no? Con escarlata y este dragón. Recuérdense ustedes que yo les decía que en las profecías estaba escrito que Satanás le da el poder a la bestia y al anticristo. Perdón, al anticristo, que es la bestia, y al falso profeta, les da poder para hacer milagros, para que la gente lo siga, y para que los judíos que no están bien fundamentados pues también lo sigan pensando que él es el Mesías, para que él pueda entrar al templo como un falso Mesías y ser adorado por aquellos que no están bien cimentados en la fe o en el conocimiento de la palabra. Y entonces habla de las 10 cabezas que son gobiernos, y de los 10 cuernos, de las 7 cabezas y de los 10 cuernos, y que son naciones, representan gobiernos y naciones de lo mismo, ¿no? Puede ser un gobierno que esté dominando 2 naciones o cosas así. El caso es que son 7 cabezas, pero son 10 cuernos o 10 naciones. En alguna parte, lo vamos a ver más adelante cuando veamos esto de las profecías, y también en Daniel, él explicaba que las cabezas eran naciones, y que reyes, y que las cabezas eran reyes, y que los cuernos eran naciones. Entonces, esa es la similitud que existe en esta parte, donde habla de este mismo anticristo, de esta misma bestia, representado por Satanás, más bien ellos representando a Satanás y haciendo las obras de Satanás, ¿no? Y llevando a las naciones a esta guerra contra Israel, a crear estos conflictos y persecución en las naciones. Entonces, con esta cola del dragón,
con su fuerza, se puede decir, arrastraba, ¿no?, gran parte dice la tercera parte de las estrellas, ¿no? Se decía que cuando Satanás arrasa a la tercera parte de los ángeles, y que esos son los que eran demonios. Pero bueno, yo creo que en esta batalla entre manifestarse y demás, es a lo que se refiere, que con el poder de la cola, que era con lo que a veces peleaban los dragones, es con lo que está peleando para poderse manifestar y poder hacer de las suyas en la tierra, ¿no? Porque pues así estaba permitido por Dios y así estaba profetizado. Entonces, la idea del dragón es precisamente ir contra la mujer, y la mujer está por dar a luz a un hijo. Entonces, este hijo varón va a regir con barra de hierro a todas las naciones, y entonces él es arrebatado para Dios y para su trono. Quiero decirles que no pierdan de vista que estamos hablando de una profecía futura, no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo. Este hijo, en muchas de las profecías se habla de mares o de ríos cuando se habla de ejércitos, y se habla de hijo cuando se habla de un grupo o de una nación, o se habla de una persona de una nación, o se habla de una nación en su totalidad. Entonces puede ser una persona, un grupo, o puede ser toda la nación. Entonces, no se pierdan en ese sentido, porque esa es la idea, ¿no? Que aquí a lo que se refiere, y estoy casi seguro, está hablando de los 144,000, porque los 144,000 son los únicos que son llevados delante de Dios, y más adelante lo volvemos a ver, y que son justificados. Cuando habla de que son justificados, quiere decir que son arrebatados, porque así lo vemos en otros pasajes bíblicos, que también pues lo vamos a ver en su momento, ¿no? Lo vamos a ver. Si no tengo ahorita las citas, las busco para podérselas dar, para no perder mucho tiempo. Y entonces, el caso es que dice que el varón que fue arrebatado para Dios y para su trono. Y entonces dice, y la mujer huyó al desierto, donde fue preparado para ella por sustento por 260 días, ¿no? Que también son, no sé, casi un año, 6 meses más o menos, 8 meses más o menos. Y dice, después hubo una gran batalla en el cielo, que era cuando, lo que decíamos, ¿no? Está batallando Miguel y sus ángeles, que luchaban contra el dragón, pero pues los vence el dragón, y entonces, cuando él los vence, es lanzado Satanás a la tierra para que él se pueda manifestar, o el anticristo pueda terminar de hacer el mal que tenía planeado hacer, porque Satanás le había cedido el poder a la bestia, pero al final la bestia se revela y se demuestra como lo que es en los 3 últimos años y medio. Toma el ejército de Israel, toma el templo de Israel, quita el continuo sacrificio, y entonces después de todo eso, a los 3 años y medio de que empiezan estas cosas y termina los 3 años y medio, es cuando él pone la gran tribulación. Mientras tanto está la tribulación, y entonces ese es el punto, ¿no? Se ve así es como lo aprecio yo. Entonces dice que se manifiesta entonces la bestia, se manifiesta Satanás como es,
Y entonces, dice en el 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados junto con él. Dice, y entonces se oyó una voz del cielo que decía: ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Otra vez volvemos a hablar de que cuando viene el día de la ira del Señor, que es cuando Él se manifiesta, después de que Satanás ya es vencido y demás, en la tierra, porque lo mandan a la tierra, se manifiesta la bestia, viene el Señor Jesucristo, viene el día de la ira, y entonces ellos son controlados. Satanás es atado por 1000 años otra vez. Y entonces dice, que fue arrojado con sus ojos, dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, a estos hermanos, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿no? Entonces, vuelvo a decir lo mismo: aquellos que mueren por el testimonio y demás durante la tribulación, la gran tribulación, y durante todos estos años que han pasado ya, aquellos que han muerto por el testimonio de la palabra de Dios son los que van a reinar durante estos 1000 años con el Señor Jesucristo. Y dice el 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso venía la gran tribulación. Dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ya no perseguía al hijo, empieza a perseguir al pueblo de Israel, por eso la gran tribulación. Y se le dieron a la mujer ya las dos alas de la águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, es sustentada por 3 años y medio. Y entonces dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como de río. Quiere decir que le está mandando ejércitos. Les vuelvo a decir, aguas, mares y ese tipo de cosas son ejércitos realmente lo que son. Y también hay versículos bíblicos que constatan lo que les estoy diciendo, que dicen, mandó ejércitos como de grandes aguas y cosas así. Hay textos bíblicos que hablan sobre los ejércitos que son grandes aguas, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, que pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Yo pienso que sí es un ejército el cual está siendo tragado por la tierra, ¿no? Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra todos los demás hijos de Israel, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, contra los cristianos y contra los judíos. ¿Tienen dudas? Pues están hablando del anticristo. Sí, así es. Sigue. Dice: las dos bestias se para sobre la arena del mar, y entonces ve a la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Y en sus cuernos pues diademas, y en sus cabezas un nombre blasfemo, que era pues el de la bestia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio el poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Hay otra profecía donde decía que las naciones que estaban sujetas a la bestia decían, bueno, si la bestia, ¿quién podrá matar a la bestia, no? Y entonces por eso se unen las naciones a esta bestia, porque había tenido este gobernador, este líder, había tenido una herida en la cabeza y había sobrevivido. Y entonces pues piensan y dice la Biblia que nadie puede matarlo, que él no va a morir hasta que venga el Señor Jesucristo y con el aliento de su boca él lo mate. Entonces, dice, tiene autoridad, dice, por eso les decía yo que el arco viene como el cordero, viene como, pero habla como dragón, o sea, haciéndose pasar por el cordero de Dios, y trae la autoridad, esta bestia trae el poder, la autoridad, que era ese arco que les decía yo que implicaba que venía con fuerza. ¿Se acuerdan que el jinete del caballo blanco traía un arco en la mano? A eso se refería, al poder militar que él trae, o la fuerza que trae, o la autoridad que él trae. Dice, dice el 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Lo que yo les decía. Y entonces dice, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. No está hablando sabiduría, está hablando con poder, con autoridad, y blasfemando contra Dios. Y dice la Biblia que va a hablar contra Dios y contra el pacto, y que va a estar contra de todo eso. Y entonces dice, y se le dio poder para actuar 42 meses. O sea, otra vez, los 3 años y medio últimos antes de la venida del Señor Jesucristo. Y entonces dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, todo esto que yo les venía platicando, aquí se va resumiendo. Entonces, se le da autoridad. ¿Va a ser esto antes de la venida? Sí, todo esto es antes de la venida del Señor Jesucristo. Yo les decía en las clases anteriores que el Apocalipsis... Después del arrebatamiento. No, el día de la venida del Señor Jesucristo es el día del arrebatamiento. No están separados. ¿Ok? Entonces yo les decía que el Apocalipsis... ¿Mandé? Aquí están hablando del nuevo orden mundial. Sí, y pues puede ser, porque es un orden mundial, porque las naciones son las que se van a sujetar a la bestia. Entonces, se supone que son aquellas potencias o aquel ejército que haga la guerra contra Israel, pues son las que están de parte del dragón, que es de parte de la bestia. No, cuando dice que no vas a poder comprar ni vender si no es por el número de la bestia, ¿no? Así es, eso ahorita lo vamos a ir comentando, porque es parte de lo que yo les platicaba de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, está hablando de 7 naciones o de 10 naciones, porque son 7 emperadores que están dominando realmente 10 naciones, ¿no? Entonces, son 7 emperadores que dominan 10 naciones, las que van siguiendo a la bestia en este falso testimonio, haciendo guerra, las guerras y rumores de guerras, y las hambrunas y todo esto, y empiezan a entrar con la marca de la bestia en esta falsa prosperidad, ¿no? En esta prosperidad, pero que viene con la guerra y con la marca de la bestia, para que la gente se sujete a la bestia, para que las naciones se sujeten a la bestia, ¿no? Entonces, dice que se le da autoridad, se le da fuerza de poder, de militar y todo, para que las naciones teman, para que digan que nadie va a poder contra de él, y de la misma manera se unan a sus ejércitos. Y entonces dice,
persiguió a la mujer, no, ya me volví a regresar, y dice, le abrió su boca así, en el 8:6, dice, para blasfemar, y después dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, porque pues viene la persecución, viene la tribulación. Aquí nada más es la tribulación, todavía no entran a la gran tribulación. Dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Aquellos que desconozcan de las profecías, desconozcan de la Biblia, van a pensar que ya vino el Señor Jesucristo o que Él es el Señor Jesucristo para salvarlos y demás, porque Él trae la prosperidad económica que estábamos viendo del jinete de la muerte y todo eso. Él viene junto con estos sellos, pero viene trayendo este falso jinete del Señor Jesucristo, ¿no? Viene en un jinete, es un jinete blanco, pero no es el jinete del Señor Jesucristo. Es un sello, es un castigo. Y entonces dice, aquellos que no tienen escrito el nombre de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, aquellos que son cristianos, los que sí creen. Entonces dice, si alguno tiene oído, oiga, preste atención, fíjese, lean otra vez, entiendan. Está fácil. Dice, si alguno lleva en cautividad, si alguno mata a espada o a espada debe ser muerto, aquí está la paciencia de los santos. O sea, aquí, cuando estas cosas sucedan, de que esté por venir el Señor Jesucristo, es la paciencia de los santos porque van a ser martirizados y demás van a ser martirizados en estos tiempos de tribulación, pero la paciencia de los santos es que aquel que los mate, aquel que va a morir de la misma manera en el juicio del Señor, ¿no? Y después dice, ve a la otra bestia que es el falso profeta. Este tenía 2 cuernos o sea, también tenía 2 imperios como cordero. Dice, pero hablaba como dragón, o sea, también hablaba igual que el otro, de guerra, fuerza, blasfemia y demás. Dice, y ejerce toda la autoridad que tiene también la primera bestia, bajo su autoridad, más adelante lo dice, y hace que la tierra y los moradores de la tierra pues estén adorando a esta bestia, ¿no? A la bestia. Dice, y después dice, y esta bestia hace grandes señales, de tal manera que aún hace encender fuego del cielo a la tierra, descender, dice, delante de los hombres, ¿no? Y enseña a los moradores de la tierra, y engaña, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia, pues precisamente de esta bestia. Se le permite hacer solamente bajo la presencia, bueno, no bajo la presencia, sino respaldado por la misma fuerza diabólica que tiene la bestia. Y lo hace, y hace que los moradores de la tierra adoren a esta imagen que él le manda hacer. Esta imagen, dice, y dice, fíjense, dice, hagan la imagen de la bestia que tiene la herida en la espalda, de espada, y vivió. Una imagen de esta bestia, ¿no? Que había sido herida en la cabeza. Dice, y se le permitió infundir aliento de vida a esta imagen. No lo dice así, pero le dice, y se le permitió tener aliento a la imagen de la bestia, para que esta misma imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adore. Hacía que todos aquellos, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, que se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría.
el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es 666. Entonces, la marca de la bestia aparece en varias partes. Ya habíamos visto que cuando viene el meteoro empezaba a dañar a aquellos que habían tenido la marca de la bestia. Y ahorita empieza a hablar de la marca de la bestia. Yo les decía que el Apocalipsis es algo que habla de ciertos periodos, después habla de otra cosa y después regresa al otro periodo cuando está hablando de los ayes o de las copas o de las trompetas y se va enlazando en diferentes situaciones. No es consecutivo. Por eso es que primero hablaba del meteoro donde viene el Apolión y el Abadón, y después que este es en el capítulo 9, versículo 11 de Apocalipsis, y después que son estos demonios, y después está hablando de esta marca de la bestia y cuál es el origen de la marca de la bestia. Se supone que para entonces la marca de la bestia ya venía desde antes, ¿no? Entonces, viene él a dar falsas señales y a hablar de que está haciendo prosperidad y demás. Los cristianos van a ser perseguidos porque todo aquel que tenga conocimiento de la palabra de Dios y del testimonio va a saber que no se debe de marcar en la frente ni en la mano derecha con esta marca de la bestia, que muchos dicen que podría ser el chip y demás. Entonces, decíamos que podría ser las naciones, ¿no? Se decía que era el G8, antes de que fuera el G20, ¿no? Ahora ya salió de la numeración. Pero, podría ser un grupo así, ¿no? Tal vez el BRICS, no lo sabemos. El caso es que es un grupo de, obviamente, fuerzas de países fuertes de primer mundo. Y la marca representa esa recuperación de la economía después de que no había que comer, después de las guerras y todo eso, que viene este caballo blanco con autoridad y demás. Viene esta bestia, da una falsa prosperidad, falsas señales de prosperidad, de ser el Mesías, de ser adorado y demás. Y después se descara y viene ya esos 3 años y medio finales de tribulación, y al final de esos 3 años y medio viene a los 1290 días de que es quitado el continuo sacrificio, entonces ya viene la gran tribulación. Y entonces esa gran tribulación es la que dura como 40 días más o menos. Entonces, de 1290 a 1330 días, creo. Entonces, es más o menos, para que se den una idea, y 1290 a 1330, sí, más o menos, si no mal recuerdo. Y así veíamos que también por 1200 y cacho, o sea, casi 3 años y medio también cuando es la persecución en Israel, también se le da a Israel que esté resguardada bajo esta persecución, ¿no? Cuando Satanás está tratando de matar a todos los que están como moradores, a todos aquellos que no se dejan marcar para comercializar. Y entonces es por lo que las profecías dicen que vamos a ser entregados aún por nuestros amigos, aún por nuestros familiares, porque nosotros no vamos a poder permitir que la economía avance como ellos quisieran, porque no nos vamos a nosotros a dejar marcar, porque sabemos cuál es el verdadero fundamento de la marca de la bestia. Les voy a dar algunas partes de lo que dice: miré y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Voltea a Juan y ve a estos que vienen cantando, que son los 144,000 que habían sido llevados. Dice: y oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oía de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo, y delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra.
Cuando dice que fueron redimidos, quiere decir que fueron tomados y fueron justificados, fueron llevados, ya fueron restaurados y ya fueron convertidos. Y eso porque ellos estaban cantando y siguiendo al Señor Jesucristo donde quiera que iban. Dice, de entre los de la tierra, dice. Entonces, en Apocalipsis 7, les voy a leer rápido. En Apocalipsis 7, del 1 al 10, que venía lo de los 144,000, al 9, al 8, decía el número de los sellados, que eran 144,000 de la tribu de Israel, ¿no? Y estos estaban sellados en su frente, decía el versículo. Bueno, les leí el 4 y en el 3 decía que estos eran los que habían sido sellados en sus frentes y que eran siervos de Dios, ¿no? Y entonces dice aquí que son redimidos. Y entonces en Lucas 21, 28, les voy a leer rápidamente, si alguien lo tiene antes que yo, pues puede leerlo. Lucas 21, 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Está hablando de la venida del Señor Jesucristo, está hablando de que vamos a ser redimidos, arrebatados, y dice, cuando vean venir al Señor Jesucristo y demás, y vean lo del temblor y todo esto, levanten sus cabezas y párense, erguidos, ¿no? Párense, porque su redención está cerca. Por eso es por lo que a mí me gusta escuchar o leer las mismas Biblias con la misma traducción, que algunos dicen que es la mejor traducción, porque palabras como esta de la redención, que solamente se repite en 2 o 3 versículos con referencia a ser arrebatados, aparecen en las mismas profecías. Entonces aquí está hablando de que nuestra redención está cerca, que es nuestro arrebato para estar con el Señor Jesucristo. Y aquí dice que ellos fueron redimidos de entre los de la tierra. Ellos ya fueron arrebatados, y por eso dice después que ellos andan con el Señor Jesucristo para todos lados. Y entonces en Lucas 24, 21, fíjense, Lucas 24, 21, dice así: pero nosotros esperábamos que Él era y que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día y que esto ha acontecido. Hablaba de cuando el Señor Jesucristo ¿cómo se dice? Cuando fue crucificado y que todavía no resucitaba, ¿no? Según ellos. Pero es lo que yo les digo, habla de la redención, de cómo iban a ser justificados, cómo iban a ser arrebatados. Entonces, dice, estos son los que no se, estos 144,000 son los redimidos, los que habían sido justificados y que estaban entre los de la tierra, y que estos fueron llevados y que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. Y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. En ese momento estaban siguiendo al Señor Jesucristo por todos lados. Dice, estos fueron redimidos, otra vez justificados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Sí? Son los primeros que van a ser arrebatados. Y entonces dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Cómo lo ven? Por eso decía yo que yo pensaba que este hijo son los 144,000 que fueron arrebatados antes y también fueron redimidos o fueron llevados con el Señor. Y después dice aquí que ellos fueron los que fueron llevados con el Señor y que andan tras del Cordero y que andan con Dios y todo eso, y que pues son los que van a venir junto con las huestes celestiales acompañando al Señor. Son las primicias.
¿Sí? Ok. ¿Tienen alguna duda? Ya me pasé. Aquí nos quedamos. Perdón. No había visto la hora hasta ahorita que volteé. Ya hasta me pasé, carnales. Me paso, ¿verdad? Tú síguele por la vez que no lo mismo. No, porque muchos, sí, muchos trabajan, muchos tienen otras actividades y ya habíamos acordado Está muy bueno. que terminamos el cuarto. Ok, pues aquí le dejamos entonces, nos quedamos en 14:6 y empezamos con este mismo tema de los redimidos, que yo creo que ya quedó esclarecido con las citas bíblicas que les di, y por qué me refería yo a ciertas cosas, ¿no?